Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Maximiliano Campos Ríos, soy el titular del taller de Estado, Administración y Políticas Públicas de la carrera de Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires. Hoy tenemos el honor de contar con tres grandes profesionales, tres grandes amigas, para discutir y para conversar en este webinar orientado hacia sistemas directivos públicos, un raconto de experiencias internacionales y de la propia también. Y quiero agradecerle, antes de presentar a las panelistas, quiero agradecerle especialmente a Travesía de la Innovación Pública, al Centro de Estudios del Estado, el CEDES, y a Espacios Políticos por el auspicio, y por supuesto, obviamente, a nuestras tres panelistas de lujo, que son tres grandes amigas, tres personas que respeto muchísimo, que tienen vastísima experiencia, no solo en Argentina, sino en América Latina, que son Noemí Pulido, Mercedes Diacobielo y Mercedes Llano. Ellas son, bueno, personas que han trabajado, investigado de los dos lados del mostrador, de cuestiones vinculadas con empleo público, con innovación, con Estado abierto, y sobre todo con tratar de entender un poquito, bueno, de qué hablamos cuando hablamos del segmento directivo. Así que, bueno, si les parece, vamos a dar inicio a este conversatorio. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas por el chat, que está habilitado, y que también esta conversación, esta reunión está siendo transmitida por el Facebook Live de la página web de Espacios Políticos. Así que, sin más preámbulo, bueno, bienvenidas Mercedes y Noemí. Quería hacerles la pregunta para arrancar directamente con este conversatorio de ¿por qué es importante discutir? ¿Por qué es importante trabajar? ¿Por qué es importante investigar? Y tratar de encontrar algún diseño que sea
por lo menos aplicable para lo que es el segmento directivo del sector público. Bueno, Maxi, voy a tomar la palabra primero agradeciéndote esta invitación, que para nosotros es un honor. Gracias a tu cátedra y a todas las organizaciones que auspician este intercambio, este conversatorio. La pregunta tiene una respuesta cortísima que hemos escrito con Jacobiello en un par de papers, y es que el segmento directivo es el talón de Aquiles de la construcción de un servicio civil, de cualquier servicio civil. Pero en esta región urge constituir alguna vez servicios civiles que generen burocracias profesionales que permitan la evolución de los servicios que se prestan, su continuo perfeccionamiento y extensión considerando la población. La respuesta más larga es la gerencia de la burocracia, es decir, el segmento directivo, está exactamente en la bisagra que la separa de la gerencia política. Es el punto exacto donde la política pública puede convertirse en una implementación, es decir, decisiones administrativas, procedimientos, equipos profesionales orientados hacia el valor público. ¿Y qué es el valor público? Los servicios y productos que una administración entrega. En ese punto neurálgico está el segmento directivo, por eso lo investigamos, nos preguntamos sobre él y vemos que es una fuerte barrera no construirlo de la manera que necesitamos construirlo justamente para implementar las políticas públicas. Las políticas públicas se suceden, son anunciadas, son reemplazadas por otras y los ciudadanos no perciben la evidencia de que esos programas públicos estuvieron a su servicio, por lo menos la totalidad de los ciudadanos. Y aquí vale una aclaración, cuando decimos ciudadanos, una de las tareas que tiene el directivo público es especificar a qué nos referimos cuando tomamos decisiones administrativas orientadas al valor público, porque en una región tan desigual como la nuestra, la palabra ciudadano es demasiado ambigua, tenemos una sociedad fragmentada con necesidades diversas y con capacidad diversa para recibir los servicios públicos. Hay otra razón por la cual la burocracia requiere tener directivos públicos que constituyan un segmento directivo con autonomía, con sus garantías y créditos de mérito, y es que cada 4 años, cada 5 años, cada 6 años, según de qué país hablemos, se renueva la gerencia política. Y trae como consecuencia, cuando no tenés constituido un segmento directivo acorde a la continuidad de la decisión del aparato administrativo, un rediseño otra vez de la burocracia. Y así cambiamos estructuras por otras, equipos por otros, directores simples por otros, coordinaciones por otras, les cambiamos el nombre a los programas y a veces también estamos haciendo las mismas cosas. Yo le tengo que pedir a Lucila si quiere que compartamos unas... Ahí está. Con Mercedes Jacobiello trabajamos en la guía referencial de competencias laborales para el sector público a pedido del CLAD, y esta definición que compartimos con ustedes no proviene de la academia ni de un desarrollo teórico, proviene del acuerdo de 22 representantes de los países de la región. ¿Qué es una competencia? No esperen ustedes la definición jurídica, ni la definición de la psicología, ni la definición de la división de funciones de la administración. Una competencia es el desempeño evidente. Y lo que buscamos para las administraciones públicas de América Latina son directivos públicos cuyos desempeños evidentes desde el cuerpo directivo y desde su propia posición sea una actividad intencional orientada a generar valor público para las administraciones públicas. Valor público para la ciudadanía desde las administraciones públicas, lo estoy diciendo mal. Y avanzamos, si querés, Lucila, una lámina más. Y fíjense que cuando se seleccionan directivos públicos, y diría cuando se seleccionan en general para las administraciones públicas, en toda la región digo esto, y ayer leía una crítica sobre otro sistema de convocatoria de directivos que es europeo, y la crítica era la misma.
Cuando seleccionamos directivos públicos, aún en el mejor de los casos, es cuando hay concursos y los concursos son abiertos, nos anclamos en la primera flecha, el saber, la primera flecha que ven abajo, mientras que la competencia y la gestión de la evidencia es como ese iceberg, la parte que emerge de la línea de flotación. Lo que hay por debajo y genera ese desempeño es no solo el saber, cuántos doctorados hiciste, qué título te dieron y qué universidad te habilitó, sino el saber hacer, es decir, los desempeños evidentes, las destrezas, las habilidades, la aplicación del saber, el saber relacionarte con otros, con otras instituciones, con otros directivos, con tus equipos de trabajo. Y el saber ser, el marco de valores desde el cual se ejerce la dirección pública. En este sentido, lo que ofrecemos desde esta guía referencial, que es un instrumento para la dirección pública, pero sobre todo para los áreas de recursos humanos que trabajan en la convocatoria amplia de directivos públicos, es un esquema que les voy a presentar y que no les voy a leer, por supuesto, pero quiero que lo visualicen porque entonces cuando googleen guía referencial de competencias laborales para el sector público va a aparecer inmediatamente, lo está usando toda la región. Lucila, ¿querés avanzar? Mi última lámina es esta. Estamos diciendo en un diccionario que contiene comportamientos esperados de los directivos públicos, que los directivos públicos deben ser chequeados en 3 áreas de competencia. ¿Y por qué utilizo el deben ser de esta manera categórica? En una región y en un país donde todo es opinable. Porque el artículo 16 de la Constitución Nacional indica que la Argentina renuncia a la nación argentina renuncia a prerrogativas de sangre, de nacimiento, de nombre, a los títulos de nobleza, y que todos los ciudadanos somos admisibles en los puestos públicos sin otro requisito que la idoneidad. ¿Y qué es la idoneidad? El cumplir en un óptimo, esa es la explicación jurídica, los requerimientos de una función. Idoneidad es el viejo nombre de lo que hoy denominamos mérito. Y ese mérito se torna evidente en los directivos públicos si pueden mostrar que tienen al menos estas 4 esferas de competencias, que son el primer título que ven en los cuadritos. Competencias institucionales están en rojo porque se le requieren a todos los agentes públicos, cualquiera sea su jerarquía o función, y las competencias estratégicas del directivo, más allá de las funcionales, y son que pueda gestionar para resultados, es decir, el valor público no es un concepto teórico, es las entregas concretas que la administración le hace a los diferentes ciudadanos, que pueda gestionar procesos de cambio y para poder hacerlo con igual peso tiene que poder demostrar que puede gestionar los vínculos. Tendría que entrar en mayores detalles, pero como esto es un conversatorio, yo prefiero dejarlo acá y cederle la palabra a mis compañeros. Maxi, esta es mi respuesta larga de por qué es tan importante estudiar, discutir y construir un verdadero sistema de dirección pública en América Latina. Meche, ya no continúas vos, me parece. Lucila, puedes compartir ahora, ¿no? Porque si vamos a... Ahí, gracias. Acá. Bueno, muchísimas gracias, Maxi, por la invitación. Un gusto compartir con todos ustedes este espacio. Yo voy a hacer una breve referencia para darle lugar a la participación, a la intervención de Mercedes acerca de las trayectorias de institucionalización de los servicios civiles con foco en América Latina, donde son escasas las experiencias. En primer lugar, bueno, el tema de la profesionalización, de la construcción de un sistema diferenciado, centrado en la franja directiva, ha ocupado en los últimos años un lugar prioritario en todas las agendas de modernización. Este tipo de reforma, esta estrategia de reforma más bien, tuvo su epicentro en Estados Unidos, después se fue aproximadamente a fines de los años 70, en el año 1979, y fue propagándose
al resto de los países de la OCDE y ha ido llegando a cuentagotas a nuestra región. Este tipo de reforma lo que busca es establecer, si tenemos ahí la presentación, un balance entre dos fuerzas en tensión. Por un lado, entre el imperativo por garantizar el liderazgo político sobre la burocracia, el control político de la burocracia, y por otro lado, el imperativo de resguardar cierta esfera neutral e imparcial, ¿no es cierto?, edificada sobre la base del mérito a los efectos de asegurar un funcionamiento autónomo de la burocracia. Esto, si hablamos a nivel de las franjas directivas, que es una tensión omnipresente en todos los servicios civiles, se traduce en que justamente un exceso, ¿no es cierto?, de captura política o un segmento directivo altamente capturado por la política nos puede llegar a generar problemas de eficacia, de efectividad a la hora de implementar políticas públicas, y a la inversa, un excesivo involucramiento de la burocracia en las políticas públicas a nivel de segmentos directivos puede generar también problemas, sobre todo de legitimidad. Y los países han encontrado distintos diseños para darle un equilibrio, ¿no es cierto?, a esta, que en realidad refleja un determinado equilibrio entre estas dos fuerzas en tensión. Algunos son más proclives, más propensos a adoptar sistemas más cercanos al modelo clásico de carrera, y otros más bien inclinados a adoptar sistemas de empleo. Lo que vemos en el último tiempo, tanto en el orden internacional como regional, es una tendencia a la hibridación, a que cada uno de estos diseños presenten elementos en distintas dosis, ¿no es cierto?, según el énfasis que se le ponga en alguno de estos ejes vertebradores, sea gobernabilidad o imparcial, ¿no es cierto?, asumen, digamos, distintos formatos. Y en el caso en particular de América Latina, las experiencias son escasas, ya se las va a comentar, a describir Mercedes, justamente por el gran peso, la gran preponderancia que tiene la confianza política a la hora de designar o de ocupar estos cargos directivos. Y todas las reformas en nuestra región, en el ámbito de los segmentos directivos, han estado orientadas específicamente a despolitizar las franjas directivas, a evitar el avance de la política sobre la burocracia, y como así también a instalar ciertas capacidades directivas a los efectos de expandir, ¿no es cierto?, la profesionalización hacia las otras esferas gubernamentales. Bueno, en América Latina tampoco prevalece un modelo unívoco. Hay experiencias a través de las cuales se le ha dado prioridad a la conformación de cuerpos más cercanos a un modelo de carrera, y en otros casos algunas experiencias más cercanas a la configuración de sistemas de empleo con algunos elementos, diríamos, autóctonos, como es el caso de Chile, en el que mantienen algunos elementos del sistema de confianza. Si pasamos a la otra diapositiva, y en nuestra región, al menos la instalación o la construcción de un sistema de alta dirección pública representa el paso, la transición de un sistema de patronazgo, un sistema clientelar, en el que todas las designaciones en cargos, digamos, no electivos se realizan sobre la base de criterios de lealtad política, ideológica o partidista, a un sistema de mérito en el que está estructurado, como decía bien Noel recién, sobre la base del mérito, tanto en términos de progreso, de ascenso y de otro tipo de decisiones en materia de gestión de recursos humanos. Y esta transición, digamos, no es producto de un momento único y legitimador, ¿no es cierto?, sino que es un proceso generalmente gradual y que presenta una serie de fases sucesivas.
en una primera fase que es de construcción del servicio civil, estoy siguiendo a Grindle para hacer este análisis, de desmantelamiento y eventualmente, y en la minoría de los casos, de reconstrucción. ¿Y por qué sufren estos procesos o estas trayectorias de marchas y contramarchas? Y justamente por la gran gravitación que tiene el patronazgo en la construcción o en la definición, ¿no es cierto?, en la ocupación de los cargos públicos. Y el patronazgo es una práctica, una institución informal particularista que muy persistente y muy enraizada en nuestra región, porque históricamente ha cumplido un papel central en la construcción del poder político, de la maquinaria partidista, y también ha favorecido o ha facilitado la gestión flexible del aparato estatal. Entonces, en la mayoría de los casos, ahora va a presentarlo Mercedes, todo este tipo de reformas comienzan con un gran entusiasmo, pero a poco de andar, los sistemas, los nobles sistemas comienzan a recibir embates para repolitizar esas posiciones. Y esos embates son, digamos, mucho más intensos a nivel de las franjas directivas, porque realmente si hay un común denominador en los sistemas políticos que presentan escenarios de patronazgo de alta intensidad, es justamente la masiva colonización de los cargos directivos por la clase política, por los partidos. Para los partidos políticos, justamente la franja más apetecida a los fines de poder instrumentar sus proyectos políticos, sus programas de gobierno, justamente las franjas de cargo directivo. Así que bueno, le doy la palabra a Mercedes, porque ella va a presentar, ¿no es cierto?, estos recorridos asimétricos que ha dado, que se presentan acá en América Latina en lo relativo a la modernización de las franjas directivas a raíz justamente de esta variable gravitación del patronazgo en los distintos sistemas políticos. Buenísimo. Lucila, ¿querés compartir la pantalla? La quitamos, así les cuento de qué va esto y... Ahí va, ahí, gracias. Entonces, el asunto es esto que estuvimos comentando a partir de esa pregunta disparadora de Maxi que desplegó el trío en acción que venimos en sucesión. El asunto es todo esto que venimos trabajando, escribiendo, conversando con Mechi y con Noemí, está plasmado en un artículo que está en la bibliografía del curso que están tomando. Nadie les va a tomar examen, no se preocupen, estamos acá para plantear los temas y conversar sobre esto. Un artículo que está publicado en el año 2018 en la revista Estado Abierto, donde lo que hicimos con Noemí y con Mechi fue tratar de revisar de las experiencias internacionales, no solo latinoamericanas, sino también europeas. ¿Vieron ese cuadro que acaba de mostrar Mechi? Tenía como las trayectorias diferentes que se dan en las democracias avanzadas, si las queremos llamar así, o como quieran decir, ¿no? Países con instituciones como un poco más de desarrollo progresivo, digamos, más tranquilo, y bueno, y los nuestros, que son más escandalosos para promover la formación de instituciones. Entonces, lo que hicimos en esa ocasión fue, en ese paper, fue tomar las experiencias de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Australia, y algunos casos, pocos casos que se dan en la región donde se ha trabajado específicamente como con el foco en el segmento directivo que planteó Mechi en esa pirámide que presentó, y entonces con esos casos tratar de sacar como qué tendencias había en cuáles eran las características de cada uno de los subsistemas de gestión de las personas que podían ser tomados para lo que en ese momento estábamos haciendo era la elaboración de un barómetro directivo, ¿te acordás, no? Estuvimos dándole vueltas y vueltas al tema a ver cómo hacer para aplicar todos estos subsistemas de gestión en una especie de parametrizar qué debería suceder en cada subsistema respecto del nivel directivo, tomando con la ayuda de Mechi, que estaba con este tema de
de mirar las experiencias internacionales, cruzar las dos cosas y tratar de ver qué tendencias había. Eso es lo que está contenido en ese artículo. Pero previo a eso, con Mechi y Conrado Ramos, mi formación es de economista inicialmente, y me junté con 2 politólogos, así que es muy gracioso el contenido, es como la estructura, el cuadrito no sé qué, y el despliegue de las explicaciones, y a ver si cruzamos esto con el modo de gobierno. Salió muy divertido el paper, que es lo que voy a comentarles ahora. A lo que voy es, cuando llegue el momento, el sábado a la noche que no tienen nada que hacer y se ponen a leer el paper que indicó Maxi en el programa, no se van a encontrar del todo con lo que estuvimos conversando recién, porque decidimos darle como este otro tono de pensarlo en términos de marchas y contramarchas, lo que acaba de anunciar Mechi. Y ahora sí, Lucila, si querés poner la imagen, lo que vemos en la región es realmente que es un eclecticismo que ya raya en el descontrol, donde hay mucha variedad o combinación de sistemas y demás. Las meritocracias están muy incompletas y generalmente encontramos intentos truncos de profesionalizar el empleo público en general. Y a veces lo que pasa es que nos focalizamos en el segmento directivo, pero no porque sea lo más racional para una situación particular, sino porque es lo que se puede, se hace lo que se puede y se empieza por donde se puede. Y se terminan armando distintos formatos burocráticos para todo el empleo y para el segmento directivo en particular. Si querés pasamos a la siguiente, Lucila. Entonces, lo que hicimos fue, en este caso con Mechi y con Conrado Ramos, revisar los 4 casos como más emblemáticos, esto tiene que sonar justo ahora, los más emblemáticos de la región, tratando de pensarlo en términos de estas trayectorias, estos modelos de trayectoria que plantea Merrill Grindle para ver qué salía. Los 4 capítulos del artículo, los 4 secciones, es un paper, ¿no? Las 4 secciones tienen títulos que nos asesinarían si fuéramos los que titulamos series en Amazon o en Netflix, porque son como muy obvios. El final, el asesino está a la vista en el título. En el caso de México, bueno, les aviso, los títulos los pusieron los politólogos. Yo le hubiera puesto caso mexicano, caso argentino, caso peruano y caso chileno, pero le pusieron más letra a esto. El caso mexicano se llama Del inicial entusiasmo reformista al progresivo retorno a la desconfianza política. Ese es el caso del servicio profesional de carrera en México, que data del año 2003, que duró apenas 3 años con fuerza y luego se fue diluyendo. El caso de Argentina, donde tomamos tanto el segmento directivo del SINAPA, luego CINEP, el segmento de funciones ejecutivas y también el cuerpo de administradores gubernamentales. De hecho, Noemí y yo hemos formado parte del cuerpo de AGES, así que conocemos bien desde adentro el proyecto y el cuerpo. El caso de Perú, y en ese caso se habla de modernización zigzagueante. Ha habido momentos de mucho trabajo y mucho respaldo político y mucho trabajo técnico, no solo respaldo político, sino de implementación minuciosa, y otros momentos más de dilución de las iniciativas. El caso de Perú, medio particular, esto es en el caso año 2008 que comienza el caso del cuerpo de gerentes públicos, muy de laboratorio, muy especial y muy estudiado por eso, por lo particular de la experiencia. Comenzó como un laboratorio que luego se pretendía expandir a toda la administración y ahí fue donde se diluyó el esfuerzo. Y por último, el caso chileno, que es como el caso más emblemático en la región porque no solo por las particularidades que tiene, es bien extraño el diseño, porque trabaja sobre el segmento de confianza, o sea, se trabaja armando concursos públicos sobre puestos que podrían ser designados por confianza política por la ley. No hay una deliberada restricción desde la política a la posibilidad de hacer nominaciones en el segmento de confianza. Es bien interesante el caso. Y a diferencia de los casos anteriores, si ven el título, es legitimidad incremental con lapsos de desalineamiento. Lo que sucede es que es una trayectoria ascendente donde hay momentos donde estas
estas etapas de Grindel se dan, pero logran siempre reencauzar, como uno piensa, esto va a descarrilar, y no, se busca la vuelta para volver al sistema porque termina siendo funcional al aparato político tener una imagen hacia la ciudadanía de que estamos teniendo una dirección pública preocupada por los servicios que tenemos que brindar y que es incorporada de manera transparente y eficiente. Entonces, ese es como un adelanto, digamos, de lo que se van a encontrar si además de leer el paper que Max indicó, les dan ganas de ver las trayectorias que llegaron a esa conformación de los casos. Y pasamos a la siguiente, por favor, Lucila. Estos son los casos, como les mencionaba, y lo que vimos cuando los miramos a todos en términos comparados, hay como primero, en el caso de SINAPA y SINEP es muy previo a las experiencias que les mencioné con ubicación temporal, porque el SINAPA, el decreto original es del año 1991 y el cuerpo de AGES es del 1988. Somos realmente fuimos en su momento muy de avanzada en tratar de buscarle la vuelta, de encontrar el modo de garantizar competencias en ese segmento. El tema es que fueron iniciativas en Argentina que fueron desacopladas porque se comenzó con el cuerpo de AGES y luego cuando surgió la idea de hacer este sistema general para la administración no se pensó como enganchar una cosa con otra. Entonces quedó como medio el cuerpo de AGES como medio, bueno, ahora si hay un sistema de concursabilidad para las funciones ejecutivas, ¿qué vamos a coordinar? ¿Cómo vamos a hacer? Quedó como medio en el limbo, se dejaron de hacer convocatorias de nuevas incorporaciones a ese cuerpo, y luego, cuando eso ya había pasado, que ya tenía no menos fuerza, el cuerpo estaba funcionando y tuvo importancia en muchas implementaciones de políticas públicas relevantes a lo largo de los años, pero ya no con incorporaciones sistemáticas para llegar a lo que supuestamente era la idea de tener 1.200 personas en el cuerpo de AGES. Se llegó con toda la furia a unas 200 personas, que además se redujo por varios motivos a lo largo del tiempo después, por retiros voluntarios y demás, se redujo, y jubilaciones anticipadas, se fue reduciendo el número. Entonces, ahí fue un desacople de estrategias, y luego, cuando ya el cuerpo ya no tenía nuevas incorporaciones, también se debilitó la iniciativa esta de las funciones ejecutivas. Lo que comenzó con mucha energía, terminó con un mar de excepciones que la excepción termina siendo la regla y la concursabilidad no fue tan relevante ni constante a lo largo de los años. Eso, el caso argentino, que es el que nos toca más de primera mano, y ahí veo a Maxi, sí, por favor, vayan pensando preguntas que la idea es que conversemos. Y el resto de los casos ya son después de los años 2000 que surgen como iniciativa. Ya les comenté lo de México, comienza en 2003 y apenas tiene 3 años de fulgor. La idea era, aparte se mandaron directo a pensar un sistema para 36.000 cargos. Ya con Mechi lo que siempre decimos, cuando ya es una cosa tan masiva y tan de golpe y para todos y todas y demás, en un servicio civil con un nivel de sindicalización de todos los otros niveles de la burocracia muy fuerte, se terminaron poniendo todos los cañones ahí porque no se podía modificar el resto. Las condiciones de trabajo de los funcionarios públicos, de los servidores públicos en México, están consagrados en la Constitución Nacional. Si querés cambiar algo, cambiar las vacaciones, tenés que cambiar la Constitución. Entonces, ahí hubo todo ese foco de 3 años cuando el PAN reemplazó al PRI en su momento, y luego ya el primer cambio de gobierno se empezó a desactivar para luego terminar de desmontarse. Para el año 2013 ya no existía. Es un caso que se estudia como que en un momento se montó y qué características tuvo, pero no persistió en el tiempo. En cambio, los otros dos, el caso del cuerpo de gerentes públicos y el sistema de alta dirección pública, siguen existiendo. El sistema chileno ya se los comenté recién, y es bien particular, interesante para mirar, y es como el que ha tenido una trayectoria más estable de todos. Y el cuerpo de gerentes públicos, quiero hacer un último comentario sobre el formato que asume, porque en el año 2008, con Alan García, se plantea la necesidad estaban por entrar a la OECD, tenían como la necesidad de mostrarse como haciendo los deberes en todos los rubros,
y con un nivel de desarrollo bastante alto, daban con un nivel muy bajo de desarrollo de servicios civiles los estudios regionales, con lo cual eso fue un impulso a crear una experiencia piloto de generar capacidades gerenciales, un cuerpo de gerentes públicos a ser asignados bastante parecido al cuerpo de administradores gubernamentales, con la diferencia de que el financiamiento lo daba centralmente, la vacante la financiaba la institución que recibía al gerente público, entonces no se genera toda una masa de fondos dependiendo de una sola área, como ha pasado aquí en Argentina, que la financiación viene de jefatura de gabinete o en su momento de presidencia. Y ese cuerpo que iba a hacer un experimento, cuando en 2013 se arma una ley para toda la administración, que supuestamente se iba a replicar ese tipo de selección para todos, no pudo ser porque tardó tanto en montarse el sistema muy minucioso de cómo se incorporaban las instituciones al nuevo sistema para luego tener incorporación meritocrática de los funcionarios, que al final la ley nunca se terminó de implementar del todo, pero el cuerpo de gerentes sí, porque se empezó a reconocer como un buen semillero de capacidades. Entonces, cuando un gobierno regional necesitaba resolver algún problema complicado, decía, por favor, no me arman una búsqueda que necesito 25 coordinadores de áreas de educación para que podamos llegar con la logística de los útiles escolares a toda el área. Con lo cual, fue una cosa muy extraña porque no terminó siendo lo que se había planeado, pero sigue vigente y sigue reinventándose para resolver la provisión de directivos competentes, aunque con otros roles distintos de los planeados. La siguiente, Lucila, que ya con esto termino, atando con lo que antes dijo Mechi, estas 4 experiencias, si las centramos en el esquema que antes ella presentó, en estas etapas de construcción, reconstrucción, los casos de mexicano y argentino como que se han quedado en la etapa de deconstrucción sin lograr volver a tomar fuerza, a pesar de los intentos. En Argentina, por ejemplo, hubo todo un replanteo a través del CINEP de tratar de volver a focalizar en la profesionalización y de toda la administración y del segmento directivo también, pero ahí quedó en intentos, y los que sí han logrado reinventarse y institucionalizarse de algún lugar son los casos que señalamos de Perú y Chile. Hasta ahí ya te liberamos, Lucila, de la compartida y descompartida. Eso era como muy a grandes rasgos lo que queríamos compartirle a partir de esta preocupación de Maxi, que nos había adelantado, obviamente, la pregunta, porque no armamos el PowerPoint en los 10 minutos estos, pero dada la preocupación, decidimos darle este tono y ahora sí, si ya se inspiraron, conversamos. Muchas gracias a las 3. Muy interesante los conceptos, obviamente yo gran parte los conocía porque las conozco hace mucho tiempo. Voy a empezar yo con una pregunta, así se animan el resto. Una pregunta para las 3 porque es interesante para reflexionar en conjunto. Una de las cosas que discutíamos en la cátedra, en la clase la semana pasada, es a raíz de la tan de moda serie danesa Borgen. Claro, cada uno ve en la serie cosas que le interesan a uno, ¿no? Alguno mirará cosas más de índole psicológico, otros más de índole político o politológico, y a mí como me interesa el tema del Estado y las políticas públicas y la burocracia, una de las cosas que más me impactó, y alerto, esto no es un spoiler, es la existencia de este secretario permanente, que lo hace este muchacho bajito, canoso y rubio, que es Niels Erik, el secretario permanente, que es un funcionario de carrera del servicio civil dinamarqués, y que está todo el tiempo con cuestiones de Estado y con cuestiones administrativas, pero sobre todo cuestiones de Estado, como por ejemplo la relación entre Dinamarca y Groenlandia, asesorando al ministro, pero también asesorando al primer ministro anterior, con lo cual no hay ningún tipo de partidización de ese funcionario que, incluso, yo creo que está un poco exagerado, pero algo de eso hay, dice en un momento que está casado con Dinamarca. ¿No? Es un funcionario profesional que es como la continuidad de Estado. Entonces, mi pregunta es, un poco observando, ya sé que no es comparable, pero digo, y es para las 3, ¿no? Y podemos discutirlo luego, si quieren, por el chat. ¿Hasta qué punto creen ustedes que la existencia de una burocracia profesional, estable, de carrera, meritocrática, hace a la estabilidad de políticas públicas y a la coherencia, ¿no?, de cuestiones de Estado, ¿no?, más allá de los diferentes cambios políticos que pueden orquestarse en una democracia más o menos competitiva? Entonces es un poco esa la pregunta, porque
como está de moda Borgen y me interesó mucho eso, me hizo pensar bastante, ¿no? Si tenemos alguna figura similar acá en Argentina, o si podríamos tenerla quizá. Sí. ¿Puedo empezar? Mira, claramente ahí nosotros lo marcamos en el artículo que las modificaciones, las innovaciones que se han introducido a nivel de la franja directiva, sobre todo en las democracias avanzadas, justamente lo que busca es garantizar a través de la introducción de estos sistemas mayores niveles de, o sea, evitar la fragmentación y garantizar la coordinación de las políticas públicas y la estabilidad. Diferente es la situación de los países latinoamericanos, donde el patronazgo tiene una mucho mayor penetración, de ahí que a través de estos sistemas se busque poner una suerte de barrera bien rígida a esa intromisión. Y esto es importante remarcar porque tal vez para nosotros sea una figura extraña la de este funcionario tan autónomo en el marco del funcionamiento de un gabinete, pero hay una realidad en todos los sistemas de servicio civil, tanto de burocracias avanzadas o menos avanzadas, más o menos avanzadas, existe una cuota de cargos para ser ocupados sobre la base de criterios de confianza en orden a garantizar la gobernabilidad. El gran problema en América Latina, que esa línea divisoria entre política y administración que es tan nítida en las sociedades más avanzadas, en las democracias más avanzadas, pasa lo mismo en Gran Bretaña. No sé si han visto algún capítulo de sí, señor ministro, es muy antiguo, pero también marca esta línea tan estricta y que se apega a las divisiones que establece la ley. Eso no es la realidad en América Latina, porque la política avanza sobre los cargos directivos, sobre los cargos de carrera y termina, ¿no es cierto?, por desmantelarlo, como sucedió acá en Argentina. Y hay una cuestión muy específica de los sistemas de alta dirección en América Latina que son altamente sensibles a los cambios gubernamentales y solo pocos sobreviven, como marcó Mercedes, justamente por esta apetencia de la clase política de garantizar una burocracia servil en orden a poder implementar sus políticas públicas y en un marco también, por cierto, y de inestabilidad de las políticas públicas en todos los aspectos, en todos los planos. Muchas gracias, Mercedes. No sé si la otra Mercedes o Noemí quieren agregar algo más. Yo quería contarte, Maxi, que cuando ingresé al cuerpo de administradores gubernamentales, el primer invitado internacional fue un señor que hacía 25 años que escribía discursos en la oficina de discursos de la Casa Blanca. Cuando la política cree en el mérito, pasan esas cosas. Me tocó visitar municipios gobernados por latinos en California, y el alcalde lo vota la población, pero al gerente del municipio el alcalde no lo desplaza, salvo que justifique, que documente algún faltante de fondos públicos o alguna aplicación de fondos públicos ajena a la política pública del nuevo gobierno. Porque en burocracias desarrolladas y en administraciones políticas que creen en el mérito de las burocracias, que creen en la necesidad del mérito, hay algunas políticas públicas que son nuevas y cambian el rumbo del barco, pero hay otra cantidad de actividades públicas del Estado que la población necesita que sean previsibles y estables. Cambiar el nombre de organizaciones del desarrollo social, el modo en que se tramita o las oficinas donde se tramita el pasaporte, donde se obtiene un subsidio, es complicarle la vida a la gente. Todos los que recorremos o que tenemos la suerte de recorrer ciudades de países que tienen burocracias desarrolladas, encontramos que esa oficina está ahí desde el siglo XIV. Y tengo una diferencia pequeña con Mercedes Llano, y es que aun cuando la política invade la burocracia, como es el régimen chino, a esa política, a esos políticos les exigen una alta evidencia de mérito. Los chinos creen profundamente
y ahí no hay funcionarios autónomos, digamos, en el sentido que nosotros consideramos la autonomía, invierten muchísimo en escuelas de formación técnica de sus cuadros políticos. Y los vemos a los chinos en nuestros congresos del CLAD, Maxi, que quieren saberlo todo. Y se van a visitar a todas las organizaciones si quieren averiguarlo todo. Con lo cual sí creo que cuando la política cree en el mérito, y un poco lo menciona Mercedes Jacobiello con el caso chileno, aún en cargos de confianza, la sociedad política decide que es mejor tener al mejor en ese lugar, porque en ese mejor confían todos. Nosotros tenemos figuras así, muy excepcionalmente. ¿Quién discute a Alberto Abad en la aduana? Nadie. Bueno, sin embargo, nos sorprende que Abad haya vuelto con diferentes gobiernos a la aduana. Creo que sí, que el secretario permanente, no sé si esa figura nos sirve, pero que la política empiece a confiar en el mérito para generar valor público sería un buen comienzo, porque no encontramos sociedades desarrolladas con burocracias subdesarrolladas. Y esa es una lectura muy interesante para decidir qué hacemos con el desarrollo de la profesionalización y el sendero de desarrollo de la nación, que parece que van en paralelo. Para completar, que nada, tenemos tanto tiempo trabajando en conjunto que es una respuesta en estéreo. Pero sí, compartiendo todo lo que acaban de decir, yo lo que creo también es que hay que buscar fórmulas donde este balance sea sustentable en el tiempo. El balance entre estas dos cuestiones que marcó muy bien Mechi, entre esto de la autonomía y la responsiveness, respondibilidad, no sé, el nombre que quieran dar, ¿no? La respuesta hacia lo que la ciudadanía votó y demás. Y por eso a nosotros nos interesa, sabemos que eso es una tensión intrínseca del diseño institucional que hay que hacer. Entonces no hay que enojarse con que hay que armar sistemas más flexibles. Algunos dicen, ay, el sistema chileno, tenés ahí 3 o 5 y eligen a cualquiera. Sí, pero tiene que llegar a la terna. Y es un sistema súper transparente. Entonces, dar cierto margen para la discrecionalidad en el diseño, dejar que la política opere una vez que el mérito está garantizado en quienes accedieron a esa terna o quina, porque es entre 3 y 5 candidatos, es un modo. El hecho de tener, y pongo el caso chileno porque, bueno, como les comenté recién estos casos, pero podemos encontrar otros, pero en el caso chileno también, el Comité de Alta Dirección Pública tiene representación de los partidos políticos, o sea, los representantes tienen que ver con las proporciones ocupadas en el poder legislativo. O sea, hay vueltas para tratar de que las dos cosas vayan ensambladas, donde tal vez no sea, para nuestros modelos tan inestables, una figura como el personaje que mencionás, Maxi, que gracias a Dios nos dijiste al final, porque la tengo en lista de espera y no la empecé todavía, Borgen, pero no, por ahí no es una persona en ese nivel, una persona que lleve 25 años, pero mínimamente que sea alguien que llegó ahí por mérito y que tenga un periodo por ahí más corto, como estos sistemas directivos se piensan con 4 o 5 años, pero descalzados del cambio político, porque si no es un chiste, si no volvemos a invitar a renunciar y a volver a nombrar con cada administración. O sea, es complicado, pero es porque es complejo en sí el problema. La respuesta no puede ser sencilla a un problema que es en sí mismo complejo. Hasta ahí. Y hay unas preguntas ya, estuve chusmeando. Bueno, si quieren tomar alguna de las preguntas, cualquiera de las tres, ahí es más sencillo, así no tengo que leerlas yo. Ay, dale. Mira, Mechi, hay una buenita. Uy, hay más. Un momento. Esperen que. Había una la vi antes de Mario Katzenel que tiene que ver con lo territorial, que me encantaría. Mira, existen políticas públicas que propician la búsqueda de talentos en el ámbito privado. Ah, no, esta no, la de Mario. Perdón, la territorial era la que hablaba de si había. ¿Melina era?
Ah, ahora hice lío. Te hice lío, Sí. Maxi, te quise ayudar y enredé Sí, todas sí, las... no, perdón, más fácil. Mira, hay dos preguntas, que es la de Máximo y la de Rodrigo, que tienen que Dale. ver, me parece que la inquietud que estuvimos viendo también es las características del empleo público. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El empleo público en la Argentina, básicamente, se da a nivel provincial y a nivel municipal, después de las últimas grandes reformas de los 90 y del crecimiento de las grandes jurisdicciones y de la vida territorial urbana y de las grandes ciudades. Con lo cual, me parece que la pregunta de Rodrigo y de Máximo tiene que ver con ver si hay alguna experiencia o si podemos pensar en modelos directivos, más que nada, no tanto en el nivel federal, en Argentina es un país con 3 niveles de gobierno, sino también en el nivel subnacional. Me parece una preocupación muy genuina, muy sincera, y que tiene que ver con tratar de entender un poco el empleo en donde existe el empleo, y donde hay dificultades y donde hay desafíos de gestión, no tanto en cuestiones transversales o generales del Estado federal, sino en cuestiones cotidianas que le hacen, en definitiva, mejor la vida o más sencilla la vida de la gente. A eso bueno, lo hiciste súper bien, gracias por rescatarme. Esa era la idea, pero por eso me parecía, Mechi está transmitiendo, investigando y trabajando desde Mendoza. Y entonces, por ese perfil, me pareció que está bueno, si querés comentar algo, Mechi, sobre el tema, de la cuestión esta de los niveles La subnacionales. realidad de los servicios civiles en el orden subnacional. Gracias, Rodrigo, por la pregunta. Un gusto. Ha sido estudiante mío en la maestría del litoral. Mucho gusto. Nosotros desde la Universidad Nacional de Cuyo abordamos una investigación sobre la situación de los servicios de empleo, en realidad, porque no sabemos si son servicios civiles o de patronazgo, en los municipios del Gran Mendoza. ¿Qué resultados nos arrojó? Nosotros inventamos una suerte de barómetro, ¿no es cierto? Era una escala bipolar donde en un extremo representaba una alta politización y en el otro extremo una alta profesionalización en relación a distintos aspectos de la gestión de recursos humanos. Bueno, en lo que respecta a los municipios del Gran Mendoza, el nivel de politización es generalmente alto, y generalmente es un campo muy inexplorado el de la profesionalización en el interior del país, en el orden subnacional. Hay estudios sobre clientelismo político, pero no es cierto, el análisis sobre el tema del empleo público lo reducen a la evaluación del gasto político, ¿no? Como si fuese un fenómeno masivo el patronazgo, cuando no lo es, porque existen barreras como, por ejemplo, la estabilidad, pero sí la realidad indica que el nivel de desarrollo es mucho menor, y es llamativo que sea un tema inexplorado, teniendo en cuenta que prácticamente el 83% de los empleados se desempeñan tanto a nivel provincial como municipal. En el caso particular de Mendoza, en los últimos años, en el orden municipal se han ido impulsando algunas reformas orientadas a introducir el mérito, pero solo a la hora de decidir los ascensos, no así los ingresos. Los ingresos siguen siendo discrecionales, y después se normaliza o se regularizan esas situaciones a través de pasos masivos a planta, y ya una vez al interior de las burocracias sí rige en algunos casos el mérito para progresar al interior de la carrera. Pero a nivel de alta dirección pública, entiendo que en Santa Fe, durante el gobierno, durante la gestión de Bonfatti, pero como ministro de Modernización, se hizo, al menos hay un estudio, pero hubo alguna política direccionada a mejorar, a impulsar políticas de formación, de capacitación a ese nivel de franjas directivas, pero desconozco si hay otras experiencias. Sí, entiendo que tal vez a lo mejor en Santa Fe sí, durante la gestión de Hermes Wiener, pero es la que te comento, y a nivel de cargo de carrera, y en Salta creo que algo se ha hecho, en el Chaco.
La realidad es que la profesionalización es más la excepción que el patronazgo, que ahí sí, en el orden subnacional, tiene el uso político de los cargos públicos, juega un rol excepcional y extraordinario en la construcción de las maquinarias políticas, y más en un contexto en los que se ha producido un declive de la confianza en las fuerzas partidistas y una reducción del activismo voluntario, con lo cual los partidos, si son politólogos, seguro han leído los trabajos de Gerardo Shelly, se han replegado en las estructuras estatales para su supervivencia, con lo cual todo este fenómeno ha acentuado el patronazgo y hace que los procesos de modernización sean cada vez más resistidos. Ahí tenemos, si les parece, tenemos las últimas dos preguntas. De hecho, recién Mechi contestó un poco la pregunta de Luz. Yo después voy a hacer un comentario en relación a esa pregunta de Luz, que es interesante, pero les quiero hacer la pregunta que hace Mario Katzenel, que tiene que ver sobre la cuestión del reclutamiento del segmento directivo, ¿no? Digo, un poco tratar de entender cómo se hace en los países de la OCDE y si hay alguna experiencia de reclutamiento de segmento directivo, no tanto en lo público, sino también en lo privado, ¿no? Yo justamente quería decir algo sobre eso. Lo que pasa es que al leer la pregunta yo creí que Mario estaba preguntando si había experiencias donde se hiciera reclutamiento, o se apuntara o se favoreciera el reclutamiento hacia el interior del Estado y no solo con mecanismos competitivos hacia afuera. Bueno, pero como sea de un lado o del otro, la realidad es que en lo que vimos, lo que veíamos revisando los casos con Mechi, con Noemí, para este barómetro directivo, es que en general cuando tenés como un foco tan poco claro de la profesionalización en los otros estratos, termina siendo como una especie de intento de tabla de salvación de incorporar competencias, traerlas hechas, competencias directivas desde afuera, y entonces se arma esta posibilidad de ingreso en el nivel gerencial. Todos los casos, los 4 casos que mencionamos como ejemplo, son de esa naturaleza. No tienen como idea formar competencias, criar gerentes a lo largo de la carrera y llegar, sino que dado que eso no ha sucedido, ante situaciones donde eso no sucedió, la alternativa no suele estar muy presente. Por eso en la OECD lo vemos tanto esto. Generamos espacios donde al nivel gerencial se recluta internamente, pero porque están esas escaleritas andando, funcionando, están activas. Cuando no lo están, termina siendo que el diseño viene a intentar traer, a comprar talento, no, comprar competencia hecha, competencia directiva. Y eso es una convocatoria abierta, pero donde la verdad es que en nuestros países, por el modo en que se diseñan los perfiles también, hay una enorme proporción de postulantes del sector público. El sistema chileno tiene una enorme proporción de candidatos internos. Cuando se incluso el chileno, que está muy sesgado desde una idea más neozelandesa de servicio civil y demás, donde se piensa como el Senior Executive Service de los países de Australia o de Nueva Zelanda. Entonces, esto generalmente pasa por eso, porque no estamos hablando de una evolución tranquila, como mencionaba Mechi, del patronazgo, un mérito, una escalera, donde después tenemos gente en los estadios inmediatamente inferiores que ya está preparada para, o no está legitimada. A veces sí está preparada, no está legitimada para. Eso por un lado. Y el único caso donde sí vimos algo así, pensando Mario en esto de que haya como crecimiento desde dentro propiamente de la administración, es en el caso brasileño, con un sistema también de lo más extraño, donde los cargos de dirección, los DAS, los cargos más altos en todos los ministerios, en todas las áreas, se pueden nombrar por confianza, pero hay una proporción que vos elegís a quien quieras, pero tiene que estar ya nombrado dentro de la administración, tiene que ser de adentro. Es muy arbitrario, es un porcentaje del total de los cargos estos que te obliga, a pesar de que la nominación sea por confianza, a que provengan de las estructuras gubernamentales. Ese comentario cuando vi la pregunta de Mario, no sé si Noemí o Mechi quieren comentar algo más.
Ah, desactivado el audio, Noemí. Sí, no lo lograba. Tengo algún problema de internet, tampoco lograba escucharlos a ustedes, pero con Mario adivino a dónde va porque creo que hablamos alguna vez con Mario de este tema, ¿no, Mario? Sí quería decir que lo que sucede en la Argentina, me ha tocado me salgo de las investigaciones y de los esquemas comparativos, jurado de concursos de alta dirección pública en muchos gobiernos del 90 para aquí. Y han sucedido dos cosas. Una es que en competencia abierta, la competencia no es efectivamente abierta porque se escribe en perfiles donde hay que tener conocimiento interno, no solo de la administración, sino del área, secretaría y ministerio que concursa el cargo. Con lo cual, lo que le estás preguntando solo lo sabe alguien que está dentro. La idea, Mario, de la búsqueda de talento privado es renovar la administración, es traer otro oxígeno, otras perspectivas, otras miradas, que deje de ser la próxima solución la repetición de las soluciones de los últimos 35 años. Con lo cual, la discusión al escribir los perfiles ha sido una discusión muy fuerte. Los jurados, por supuesto, tienen que evaluar de acuerdo a los exámenes y pruebas que se toman, pero no son por competencias, por eso quisimos arrancar hoy por competencias. Saber si una persona tiene competencias para liderar o competencias para conducir el cambio, para convivir o para relacionarse o para manejar equipos, requiere más que un perfil y una prueba escrita, un simulador, como un piloto antes de subir un avión pasa por un simulador que dice si a ese tipo se le puede confiar levantar un avión de la pista, los puestos de directivos públicos en el ideal deben tener pruebas de competencias que sean evidentes. Y lo que ha sucedido, además, segunda mala noticia, Mario, es que en esos perfiles que parecían querer atraer talento privado, si la prueba o las condiciones de la entrevista requieren que el tipo conozca algo que es la cultura de intramuros, no lo puede conocer. Además, me encuentro en el siguiente gobierno que esas personas me avisan que un cambio de estructura las dejó sin su posición directiva. En la Argentina, como esto se ha naturalizado, los que pierden la condición directiva se quedan con la letra del escalafón que corresponde. No ocurre así en los países donde la función directiva se gana legítimamente por competencias. Cuando perdiste, te vas por falta de competencias, o porque se vencieron todos los plazos, como Chile, al 9º año te vas a tu casa o concursás para un cargo distinto. Aquí la administración ha como naturalizado, bueno, cuando asuma otro gobierno te van a sacar, pero no vas a perder la función ejecutiva. Y esto es una narrativa que yo he escuchado desde el propio diseño, con lo cual creo que más que un tema de diseño, es un tema de valores, de los valores que la política jerarquiza a la hora de ejercer la gerencia política. ¿Es el mérito o es la lealtad? Porque ¿a qué le llamamos confianza? A la adhesión acrítica a una decisión política, que viene pegada a la falta de autonomía del directivo público. Queremos que gestione por resultados, pero no le dejamos ejecutar el presupuesto y manejar el recurso de personas como le parezca más criterioso hacerlo. Eso quería decir, que a veces parece que sí, pero no. Interesante lo que decís, Noemí. Tenemos dos preguntas más. Van a ser las últimas porque está súper interesante, pero no quiero abusar del tiempo de todos y todas. Quiero hacer un comentario en relación a la pregunta que hace Luz. Luz pregunta si es necesaria una reforma de la ley a nivel nacional en Argentina para ir desterrando estas prácticas de patronazgo tan característico y tan histórico en LATAM, en América Latina, y si existen proyectos de ley. Y yo con esto tengo quizá una hipótesis que es quizá un poco controversial, pero la tiro acá en la mesa porque nos permite discutir algunas cosas contextuales en relación al tema, ¿no? Digo, a veces yo pienso que es tan difícil, ¿no? Digo, cambiar un sistema político, un sistema de culturas o tradiciones tan fuertemente solidificadas, que a veces creo que debiéramos hacer dos cosas, no solamente trabajar gobierno tras gobierno o con consensos, si se quiere, bipartidarios en este momento en la Argentina, que tiene dos grandes coaliciones sobre el tema de empleo público, pero digo, ¿no sería mejor subir el nivel de la política e invertir en formación
de los políticos jóvenes que están en partidos políticos, incluso con sus propias fundaciones partidarias, que está en varias leyes y en la Constitución Nacional, porque digo, si no podemos cambiar las prácticas, por lo menos que la oferta de lo que va a ser nominado por confianza sea bueno. No tengo tanto problema con la confianza como sí lo tengo con la falta de formación para el cargo. No sé si se entiende un poco mi punto y tiene que ver con interpelar un poco la pregunta que hacía Luz, que me parece súper interesante. Totalmente. Maxi, yo prohibiría seguir escribiendo normas y leyes que vamos a falsear. El artículo 16 de la Constitución Nacional es claro, y siempre decíamos en la interna de los chistes de gestión de capital humano, si cae un extraterrestre y lee nuestras leyes de empleo, cree que cayó en Finlandia. Claro, pero para no cumplir una nueva norma, me gusta más tu camino, es formar escuelas de formación técnica en los partidos políticos. Ayer, no sé qué charla dábamos ayer, yo estoy perdida con los conversatorios y demás, las chicas me van a ayudar. ¿Con quién estuvimos ayer? En Chaco, en Resistencia. No fue ayer, pero no importa. Pero la última... Bueno, ¿qué decíamos ahí sobre este tema? No, me mataste, pará, yo te dije, yo te tiré la localización geográfica, ahora me decís que te... No, claro, sobre la formación técnica de los... surgió una pregunta... Comparemos con España, que es un modelo con el que nos podemos comparar. Bueno, en España sucede lo que dice Mercedes Jacobielo. El ministro que asume puede nombrar 8 asesores. 4 tienen que ser administradores superiores del servicio civil, los que quiera, pero tienen que ser administradores superiores del servicio civil. ¿Qué provoca esto? Y es lo que quiero derivar, que cuando los partidos políticos arman sus listas, vayan a buscar, para adherir a sus plataformas, a los mejores referentes de la administración pública. Maxi, vos irías a ver quién dentro de la administración pública te parece que va a gestionar mejor cuando ganes una posición en una municipalidad, en una provincia o en la nación. Es más, la población ya adivina, cuando están en campaña, a quién van a poner de ministro, porque ya está el experto ahí, en el partido. Son asediados los buenos cuadros técnicos de la administración pública. ¿Ves, Mechillano, que te hago caso? Comparen con España, que eso va a cerrar. Y tengo una última pregunta, no sé si Mechi quiere decir algo de esto, pero tengo una última pregunta de Sebastián Abrevaya, que él dice que durante las exposiciones se hicieron énfasis en la necesidad y los beneficios de lograr una gerencia de la burocracia estatal profesionalizada, centrada en el mérito y que no sea cooptada por la gerencia política. La pregunta tiene que ver con tratar de indagar acerca de los motivos, cuál es la motivación, por qué es que la política intenta desplazar o impedir la construcción de una profesionalización de la alta dirección pública, cuando ésta supuestamente influye directamente en la eficacia de la implementación de las políticas públicas. Es una pregunta muy razonable, ¿no? Digo, ¿por qué la política trataría de impedir algo que en definitiva sobreabundaría en eficiencia o en eficacia organizacional y eso le permitiría ganar elecciones a ese partido político? Sí. Si me permite, es lo que lleva, ¿no es cierto?, Bárbara Guedes plantea el dilema del político, porque una reforma como esta, orientada a la profesionalización, que es socialmente deseable, finalmente no es impulsada por la clase política, y porque, bueno, a la hora de designar en los cargos tenés que evaluar si priorizás privilegiar un interés de carácter personal, nombrando a tus parientes, a tus amigos, a tus allegados, si vas a priorizar construir, ¿no es cierto?, y consolidar tu estructura partidaria, que la podés construir, el líder la puede construir al ingresar, al acceder al gobierno, o puede utilizar los cargos para mantener cohesionadas las distintas facciones internas del partido, o puede privilegiar el expertise técnico en aras de garantizar, ¿no es cierto?, un buen desempeño del Estado. Entonces, lo que dice, bueno, cuando generalmente si los partidos privilegian los motivos de los criterios de naturaleza política a la hora de designar, porque si privilegiasen, o personales, si privilegiasen
los aspectos técnicos representaría un alto costo. Y no lo van a hacer, no van a renunciar a manejar, a gestionar discrecionalmente los cargos políticos en la medida en que no lo hagan sus contrincantes, sino se van a quedar en desventaja en términos de competencia política. Es decir, que debería producirse una suerte de renuncia masiva. La realidad es que el patronazgo es un elemento hoy por hoy central en la construcción de las maquinarias políticas, más cuando por fuera del partido, por fuera del Estado prácticamente los partidos son inexistentes. De ahí también te iba a hacer una breve reflexión en relación a lo que vos decías, Maxi, que es difícil tener escuelas de formación cuando no hay prácticamente vida por fuera del Estado en muchos casos. Debería serlo, pero estamos bajo otro modelo, ya no es el modelo de masa de los partidos políticos. Sí hay algunas, se pueden analizar algunos condicionantes de los procesos institucionales que llevaron a la transformación de sistemas clientelares o de patronazgos a sistemas profesionales, y en algunos países han operado como condicionante detonante, que eso no significa que va a operar como un condicionante de sustentabilidad del cambio, justamente las crisis políticas o económicas, como en el caso de Chile. En el caso de Chile se impulsa el sistema de alta dirección pública a causa de un escándalo político por el pago de sobresueldo, y tanto oposición como oficialismo acordaron un paquete de numerosas reformas, entre ellas la adopción de este sistema. Pero hay sistemas que se han transformado a partir de una demanda ciudadana, de la incidencia de los actores sindicales, de algunos elementos, ¿no es cierto?, de la voluntad política del líder, o de algunos marcos institucionales que generan incentivos a la clase política para impulsarla. Pero es una cuestión de racionalidad política. Tienen que existir un contexto que genere incentivos que las conduzca a instaurar la profesionalización. Por supuesto, hay, como hablamos en la otra clase, Noemí, creo que fue en la del sábado, estoy perdida como vos, que hay ámbitos que no toca la política, ¿no es cierto?, y que son las islas de excelencia, porque necesita garantizar un alto perfil técnico de esas áreas a los efectos de resguardar, ¿no es cierto?, el expertise requerido para la implementación de políticas que requieren justamente de un alto tecnicismo. Mercedes, ¿algo final? No, nada, era un comentario sobre lo que planteabas. Buena idea lo y es totalmente complementario lo de educar a la política sobre la técnica y educar sobre política al segmento técnico. O sea, ahí tiene que haber un diálogo que de algún modo en su momento el cuerpo de AGES, por ejemplo, como diseño intentó generar esa bisagra, es lo que muchos de estos sistemas intentan hacer, lograr que se estructure ese diálogo, y hay iniciativas de múltiples instancias tratando de generar espacios de comunicación entre todos estos segmentos, estos programas de fortalecimiento de capacidades, de gobernabilidad y gerencia política, ese tipo de programas que tienden a juntar públicos, donde tengas líderes políticos, líderes de la sociedad civil y funcionarios de algún modo para intentar que se empiecen a bajar las barreras, ¿no?, entre los actores, pero con las dificultades que planteaba Mechi, ¿no?, de la conformación de los partidos hoy, que es bien distinta de hace por ahí 20, 25 años. Eso, era un comentarito. Bueno, les agradezco personalmente y en nombre de la cátedra a Mercedes, a Mechi, a Noemí. Muy interesante, la verdad que nos pasamos bastante del tiempo estipulado, pero la verdad que era una picardía cortar debates, se armó un debate muy, muy interesante. Agradecerles a Espacios Políticos, al grupo de investigación de modernización del Estado que dirijo en la Universidad de Buenos Aires, a Travesía TIP, al CEDES, y muy especialmente a mi equipo de cátedra, a Lucila, a Julieta y a Giovanni, porque la verdad que es muy interesante el debate que se puede dar en la universidad. Es una campana de resonancia que puede impregnar un poco a veces las reformas o el futuro, ¿no?, el futuro de los próximos reformadores que van a estar con responsabilidades de gestión. Y la verdad que creo que el gran desafío de la política en esta cuestión, más allá de cualquier bandera partidaria, es el de la
de la autolimitación, ¿no? El desafío de la política, del funcionario político, y creo que tiene un gran rol la política. Yo soy de los que creen que la política, hay ciertos cargos, tenemos que discutir bien el sistema del espacio directivo, porque hay ciertos cargos que es importante que sean cargos de confianza, cargos políticos, porque tienen que tomar decisiones relevantes, ¿no? Y que tienen que estar coordinadas con la política en general, pero hay ciertos cargos que no, que tienen que ver con la cotidianidad administrativa del Estado, y es irrelevante que sea alguien, un amigo o alguien que me junta los votos en un distrito, quien lleve adelante esa tarea técnica para la cual incluso ni siquiera estaría preparado. Reivindico las dos lógicas, tienen que convivir, tienen que ser simbiontes, tienen que ser de excelencia y tienen que ser virtuosas. Me parece un poco ahí la pregunta que hacía Sebastián, da en el clavo. Yo creo que podemos hacer las dos cosas, mientras reformamos el Estado para que sea más profesional, vayamos también trabajando con la política, para que la política también sea más profesional, y creo que eso no le va a hacer mal a nadie, y en todo caso le va a hacer muy bien al país y a la gestión de políticas públicas, ¿no? Así que bueno, un poco agradecerles a todas y a todos. Este video va a estar subido al canal de YouTube de Espacios Políticos, y seguramente también a las diferentes instituciones que auspician este segmento, así que bueno, de mi parte muy interesante y siempre tengo algo para aprender. Muchas gracias.